Yo después voy a editar todo lo que sea necesario. Ya. Bienvenidas hoy día a un capítulo relacionado a este espacio NutFem, donde vamos a hablar de las raíces y cómo nosotros estamos conectando con la nutrición femenina. Mi nombre es Marcela Calderón. Hoy día tenemos una invitada muy especial porque hoy día queremos tocar un tema distinto. ¿Cuántas veces en la práctica clínica hay algo que se repite de forma constante? Y la verdad es que es algo que todos hacemos, nuestros pacientes, nosotros como profesionales, y esto es el acto del comer. Y la verdad es que todos preguntamos sobre nuestra alimentación. Sin embargo, muchas veces esa pregunta queda en un espacio secundario o queda ahí en la nebulosa, especialmente frente a diagnósticos complejos donde el foco suele concentrarse en el tratamiento farmacológico o en un protocolo terapéutico muy estricto, muy rígido, que muchas veces, muy pocas veces deja mirada para tener una estrategia integrativa. En este contexto aparecen respuestas generales, bastante amplias e incluso un poco orientadoras. No te preocupes, come sano, puedes comer de todo, trata de no comer demasiado o come alimentos saludables. Pero hoy en día esos conceptos pueden quedar un poco cortos. Es por esta razón que hoy día tenemos una invitada tan especial. Invitamos a la doctora Alejandra Mateluna, quien es una médica especialista en el área de la microbiota, que termina siendo un eje central dentro de este tratamiento. Bienvenida, Alejandra. Hola, bienvenida Marce. Muchas gracias por esta invitación, de poder también participar en tus proyectos y en tu diplomado, que es muy interesante, así que también muy feliz de estar aquí. Alejandra, tú hiciste una carrera de médico donde fuiste conectando en diferentes etapas con todo lo que es la microbiota. Pero ¿cómo llegaste a eso y qué otros proyectos te acompañan en esta búsqueda de este eje de tratamiento? Mira, yo soy médico de la Universidad de Chile y inicialmente cuando me gradué como médico general estaba un poquito confundida de cómo qué seguir. Y después de trabajar un tiempo en urgencias de los hospitales, que fueron una súper buena formación y era algo que me gustaba mucho, decidí irme a seguir la especialidad en España. Y en esta misma confusión, sin saber mucho cómo seguir, elegí anestesiología, lo que no fue, yo creo que una buena elección para ese momento para mí. Y bueno, me fui a vivir allá, lo que fue una gran experiencia personal, pero en términos profesionales fue súper potente y fuerte para decidir que este no era mi camino. Entonces ahí hice un giro profesional muy fuerte y no fácil, obviamente, después de todo el esfuerzo de cambiarte de país y todo, estando allá, fue como un poco salirme de esta medicina tradicional donde veía de que mientras más uno se especializaba, más iba dejando como detrás esta mirada integral del paciente. Entonces eso me generó como algo que dije, yo no quiero mirar a los pacientes así, esto no me hace sentido, y abandoné la especialidad y me empecé a meter a distintos cursos, mismo en España, de homeopatía, de medicina bioreguladora del laboratorio GEL, de la medicina china, de la Ayurveda. Y en eso me fui a estudiar 2 meses a la India, Ayurveda, y luego volví a Chile. Y en esa vuelta a Chile, mi idea era conectar con toda una medicina que yo nunca había experienciado como estudiante, que era más las medicinas más integrativas, ¿no? Entonces en eso empecé a buscar ciertos referentes y llegué maravillosamente a un centro que es donde actualmente trabajo, y esto ya fue hace más de 11 años, que se llama Centro Medvida, Medicina Integrativa Funcional, que queda acá en Santiago, en La Reina. Y ahí me formé maravillosamente con un doctor que fue muy generoso en eso, que es Enrique Bertossi, que hasta el día de hoy trabajamos juntos. Y él ya llevaba por lo menos casi como 40 años, desde muy joven, que aplicaba finalmente medicina integrativa. Él tenía como un bagaje muy integral desde ozonoterapia, homeopatía, él estudió medicina familiar, entonces más encima como que era muy amplio, ¿ya? Y yo desde ahí empecé finalmente, fueron las primeras veces, además de lo que había estudiado en España, que escuchaba esto de la importancia de la alimentación, pero ligado al mundo más científico y de los probióticos. Pero todo lo que tenía que ver más con la alimentación y obviamente que todo el tema más fitoterapéutico era más bien desde las medicinas naturópatas y de la ayurveda principalmente. Entonces ahí es donde yo empecé como a hacer como esta unión y justo coincide con la explosión y como con la gran sabiduría que empieza a ver en el mundo científico de la existencia de la microbiota.
Y cuando se sabe de la microbiota intestinal, que fue que yo escuché en un congreso futuro a una inmunóloga muy famosa chilena que se llama Susan Bueno. Y la Susan Bueno hace 10 años atrás en Congreso Futuro habló de la microbiota. Y para mí como que escuchar más encima una chilena, yo estando en España súper confundida de dónde buscar, fue como, o sea, y ahí cuando de las cosas que llegué a Chile fue conocerla, la contacté y me empecé a contactar con ella y que hasta el día de hoy como que somos amigas, pacientes, como colegas, me ha invitado a ciertas cosas, bueno. em, y ella fue la primera vez, y ahí cuando que dije, esto era lo que faltaba, ¿no? Era como el punto de unión entre toda esta importancia de la alimentación y por qué también todas estas medicinas tan antiguas, ¿no? Y bueno, lo que tú también sabes más de medicina china, como todas estas medicinas de 4.000 años de experiencia, el punto base es la alimentación y efectivamente como que faltaba una pata para entender realmente por qué era tan importante. Entonces, en este nacimiento de la microbiota, para mí ahí yo me maravillé. Y desde eso entonces empecé finalmente a meterme como que para mí todas las prácticas y mis pacientes, el primer finalmente como filtro es eso, es desde la alimentación eh, y cada vez más, como con las investigaciones y todo, he podido meterme en este mundo de la microbiota, teniendo de repente muchas veces, obviamente, que la posibilidad y la factibilidad de trabajar con exámenes de microbiota intestinal que mandamos hoy día al extranjero, donde también hoy día mucha gente se los hace afuera y me hacen llegar esos exámenes y los logro interpretar. Entonces, eso ya empieza a ser como una herramienta mía como terapéutica en sí misma para poder finalmente intervenir mis tratamientos con la microbiota como un eje central en cualquier patología en realidad. Qué importante lo que mencionas, porque en ningún momento de tu camino has perdido como tu contexto clínico, tu visión médica, sino que empezaste a incorporar herramientas que tú notaste que hacían falta, pero cuando escuchaste a esta doctora, esta inmunóloga chilena, como que conectaste probablemente con su mensaje, su forma de ver la medicina y el relato clínico que tiene que estar, haber estado mencionando. A mí me pasa en consulta y también cuando hablo en contextos sociales o familiares que hay una normalización de síntomas clásicos como es el dolor, la hinchazón, el malestar digestivo, como si fuesen como contextos normales de la vida cotidiana. Me Mm, imagino que eso también fue algo que durante tu práctica clínica, cuando fuiste a España y dentro de todos los relatos de tus diferentes docentes en este camino, también ha sido un relato en común. Y tú que mm. trabajas en esta área, yo creo que es como un tema frecuente. Mm, totalmente, y ahí es muy bonito, igual tú también como que vienes de todo eso, de estas medicinas milenarias, de la importancia, ¿no? Que siempre se le ha puesto en estas medicinas como el intestino, el hígado, ¿no? Y en realidad para nosotros más medicina tradicional, todos estos síntomas como de la hinchazón, la distensión son mirados finalmente como muy secundarios o terciarios. Entonces en el mundo médico efectivamente todas estas patologías, o más bien síntomas, porque ni siquiera llegan a ser un ente en sí mismo, en que finalmente se catalogan como síntomas inespecíficos digestivos, molestias inespecíficos, muchas veces tildado con un apellido que se llama funcional, porque no hay una cosa anatómica que los explique. Entonces, todos estos trastornos como digestivos funcionales es un poquito todo como donde tú, como que podríamos como encasillar todos estos síntomas, ¿ya? Y claramente se sabe que son como casi el 70% de las consultas gastroenterológicas o inclusive como de medicina general de los síntomas más frecuentes de la población, ¿ya? Entonces, son muy molestos, pero que efectivamente se estudia de todo, de lo que en la medicina tradicional hay, exámenes, endoscopía, exámenes de sangre, de heces, de todo, y no encuentran nada que lo explique. Entonces, ahí es donde quedaron como finalmente como recluidos en esta caja de no sé lo que es, pero obviamente se sabe que el sistema nervioso influye, se sabe que algunos alimentos son como más incómodos que otros, y es muy personal y de repente algunos probióticos podrían ayudar, otros que sí, otros que no, como que está recién como metiéndose en eso en el mundo más tradicional. Pero claro, como más encima, me imagino como lo lindo que escuchar, o sea, tener esta conversa contigo, como que para ti es, me imagino que sentir un paciente y saber perfectamente que la gran mayoría de las patologías parten desde la importancia de tener un intestino sano. Bueno, para mí es lo mismo que veo contigo, pero finalmente como biología. Yo como que finalmente yo no sé de diagnósticos, de medicina, de acupuntura, ni de diagnósticos finalmente, aunque estudié la Ayurveda, entender esa cosmovisión es muy compleja. Para mí sigo siendo muy biológica. Y ahí es donde efectivamente la microbiota me da mucho,
herramienta terapéutica y también como diagnóstica, ¿no? Entonces, para mí todos estos desórdenes funcionales que ocurren de una manera crónica, ya, no como porque me fui a un asado y hoy día que he hinchado, ya, eso nos puede pasar a todos, todos tenemos días y días, pero ya esta cosa como cronificada, que dura más de 3 meses, que llevo mal, que estoy todo el día hinchada, que efectivamente voy probando qué me sirve, qué no, que estoy a punta de omeprazol, que ya, a mí ahí es donde yo me empiezo a meter y donde efectivamente en la clínica día a día más bien como que hago una sospecha de que acá hay un desequilibrio en la microbiota. Y obviamente que desde ese desequilibrio en la microbiota hay desequilibrio muchas veces de finalmente alimentos que son mal digeridos o por deficiencias enzimáticas inclusive que no dejan como que ese alimento se digiera bien o también efectivamente a veces como de deficiencias primarias de enzimas, ¿ya? Y ahí se me empieza a mezclar con todo el tema como de alimentación, porque lamentablemente como hoy día vivimos en esta alimentación tan industrializada que le meten leche a todo, hay gente que puede tener una mera intolerancia a la lactosa por no tener la lactasa, pero como le meten leche a todo, esa pobre persona vive hinchada porque se come un jamón de pavo jurando que lo está haciendo súper bien y tiene lactosa, tiene leche. Entonces, ahí es donde como que efectivamente también es importante ir como sabiendo cosas como tal vez no tan que la microbiota de inmediato, pero sí finalmente en estos pacientes como de que esto persiste, que ya les limpio un poquito la alimentación, les digo que se fijen, que miren el etiquetado, que saquen el ultraprocesado y persiste con estos síntomas, lo más probable por lejos es que haya este desequilibrio en la microbiota. Y eso obviamente que en nuestros países cuesta estudiarlo como fidedignamente con exámenes como de cacas, que se estudie finalmente cómo está distribuido. Todavía efectivamente todo ese campo es un poquito mucho más laxo y todavía no se sabe cuál es la microbiota perfecta que deberíamos como todos acceder, pero estos síntomas indican de que no se está llevando bien y sanamente tu proceso de fermentación y putrefacción y eso participan las bacterias. Entonces, con ciertos síntomas clínicos, obviamente que tú lo sospechas y yo trato, obviamente, por temas como de precios y de valores y de acceso, muchas veces ir haciendo una aproximación clínica y si no pido ciertos exámenes que me dan cuenta de como un exceso de estas fermentaciones que son los famosos SIBO o también ocupo un examen para ver si es que hay muchos hongos que son otros microorganismos que están estudiándose cada vez más que también en la medicina tradicional todavía como que ni siquiera se consideran, pero que sí se sabe que pueden haber sobrecrecimientos fúngicos que también afectan a la fermentación, y así como uno los ve cuando haces un pan y la masa se te dobla, es justamente porque hay un hongo que hace esa fermentación. Eso mismo finalmente le digo a mis pacientes está ocurriendo contigo. O sea, internamente estáis fermentando mucho más y esa cantidad de aire y gas que queda atrapado en tus vísceras te está aniquilando en términos como de molestia, ¿cachai? Y eso lo hay que irlo manejando efectivamente con algunas dietas, con probióticos específicos, con fitoterapia, muchas veces también ocupo algún antifúngico farmacológico o efectivamente algún antibiótico, tratando de hacerlo como súper respetuoso en cada caso, ojalá lo más mínimo posible, y de ahí tratar de que el paciente llegue a una alimentación lo más variada posible. Y eso como que es mi gran tratar como que llevemos toda una alimentación mediterránea, que es lo que en general finalmente se sigue hablando que es la dieta como ideal, una dieta obviamente como basada en planta, en muchos granos integrales, en mucho aporte de omega 3 y de omega 9 de los aceites de oliva, de frutos secos, de semilla y obviamente de ciertas proteínas animales, en que lo ideal es que la carne roja sea como la menos en cantidad, pero no es como tampoco es una dieta ni extrema ni de una ni de otra. Que justamente como para la microbiota también se ha visto que es como beneficioso llevar una dieta así, ¿ya? Entonces, eso es como un poquito como mi approach, como así que te lo resumo. No sé si... Absolutamente, se entiende muy bien tu mirada clínica y me hace eco muchos temas que uno suele encontrar en seminarios, en congresos, en consulta, en conversaciones clínicas, en conversaciones sociales que tiene que ver con la normalización de esta sintomatología que para quien ya logra tener esta mirada clínica son banderitas rojas. Lo que tú mencionas sobre los procesos enzimáticos, la carencia de algunas enzimas, son temas que incluso en nutricionistas, porque mi base clínica es la nutrición, está muy normalizado entre mis pares. Y hoy día es más importante un alimento que tenga menos de 5 ingredientes, sin entrar en el detalle de qué sean estos 5 ingredientes. Hoy día hay una visión clínica que muchas veces está más normalizada con respecto a la superficialidad, que no estamos entrando en el detalle de que cómo impactan esos ingredientes serán de calidad,
Si tiene 10 ingredientes de calidad, no es mejor porque tiene más de 10, más de 5 ingredientes. Entonces empieza a tener una mirada clínica más reflexiva que invita a mirar a estos órganos, como tú mencionaste, al hígado, al intestino, al riñón, la comunicación que está entre nuestro intestino y nuestro cerebro a través del nervio vago, y empezamos a ver la arquitectura de nuestro cuerpo desde esta mirada clínica integrativa con una visión mucho más profunda y que yo creo que es mucho más clínica de lo Mm, que se mira cuando miramos cada uno de los órganos desde una mirada más como separada, en donde empezamos a tener estos diagnósticos de, por ejemplo, que a mí me toca ver mucho en consulta, infertilidad sin causa aparente, mm, trastornos hormonales sin causa aparente. Y empezamos a entrar en detalle, hemos visto, mm, hemos compartido algunos seminarios donde es como hay mucho de lo que está en el relato clínico de la paciente que se puede hacer para cambiar este sin causa aparente. O sea, hay muchas mm, causas que podrían estar condicionando. Y en esto me gustaría entrar en un tema quizás para poner en contexto para quienes están recién entrando a escuchar lo que es la microbiota, lo que es la nutrición, lo que es tener este cuidado integral. Y me gustaría hacer esta como primera pregunta para poner en contexto. Desde tu mirada clínica, ¿por qué hoy la microbiota se ha vuelto un eje tan relevante dentro del bienestar general, incluso en diagnósticos que a primera vista parecen no estar relacionados con el intestino? mm. Sí, súper interesante porque como finalmente como que yo lo resumo en que te descubrió como una nueva galaxia hace 15 años atrás en nuestro cuerpo. Entonces se descubrió finalmente un nuevo órgano que por temas como tecnológicos para ojos humanos era absolutamente ciego y que es la existencia de esta cantidad y millares de microorganismos que están en todo nuestro cuerpo y donde se concentran más es en el intestino, pero están finalmente casi en todos los órganos, inclusive te vas viendo que están como en órganos que uno creía que era absolutamente como sin ningún bicho, efectivamente se sabe ya que cada órgano tiene como su propia microbiota. Y ahí microbiota incluye no solamente bacterias, sino que también arqueas, protozoos, estos hongos que te decía, virus, como que cada órgano tiene como una cantidad finalmente de estos microorganismos que efectivamente tienen que estar en este equilibrio. Entonces, de las cosas que se ha ido viendo, es que este órgano nuevo cumple un rol súper importante para la estabilidad de la célula humana, para el tejido humano. Entonces, tienen un rol permanentemente como de retroalimentación y la microbiota es como la que modula también mucho finalmente su funcionamiento y muchas veces, ¿cierto?, que como que le ayuda a la célula humana. Tienen una relación muy comunitaria. ¿Ya? Entonces, finalmente, muchas veces inclusive, como si es que a mí me faltan algunas enzimas, si yo tengo estas bacterias me van a ayudar, si es que yo finalmente, o las bacterias ayudan inclusive, imagínate, como a todos los procesos como desintoxicantes, a eliminar tóxicos, a eliminar plásticos, ¿cachai? Entonces, finalmente se ve que estas bacterias cumplen un rol absolutamente como ecológico internamente. Y eso es lo que finalmente ha ido quedando como en evidencia y en evidencia muy real y concreta, en que la gran mayoría de enfermedades crónicas finalmente tiene que ver con un desbalance de estas microbiotas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la piel ya se sabe que hay muchas de las enfermedades de piel que tiene que ver como con una deficiencia y una alteración de la microbiota de la piel. Pero lo más interesante para mí con esto es que finalmente también esa microbiota de la piel está finalmente también determinada muchas veces por la microbiota intestinal. ¿Y por qué el intestinal? Porque el intestinal es como el órgano que le gana a todas las microbiotas. Es un órgano tan vasto y tan grande. Y también el intestino está 60% del intestino tiene una conexión con el sistema, o sea, todo el sistema inmune, perdón, está conectado con el intestino en un 70%. Entonces, es tan relevante lo que esté pasando en el intestino que eso muchas veces finalmente va a estar vinculado sí o sí. Entonces, efectivamente, ponte tú en cistitis intersticiales, en infecciones urinarias recurrentes que los pacientes tienen, se ha visto que tiene que ver dentro de un montón de otras causas, donde se ha visto que finalmente también tiene que ver una alteración en las vías urinarias de esa persona, de una disbiosis que finalmente tiene en la vía urinaria. Pero eso mismo se ha visto extrapolado que también se ve que estos mismos pacientes que tienen esta disbiosis en la vía urinaria también tienen una disbiosis a nivel intestinal. ¿Ya? Entonces, como que este eje intestinal finalmente es la que comanda y la que va a estar como mandando señaléticas para todos lados. Entonces, justamente, hay un diagrama muy lindo como que sacó la revista Cell el año pasado, donde sale todas las afectaciones y las como ya patologías con evidencia sustantiva para saber de que hay una disbiosis intestinal ligada a esta patología que está en otros órganos.
Entonces aparece lo cardiovascular, los temas de enfermedades neurodegenerativas, en las enfermedades del hígado, en las enfermedades de la piel, y van así como órganos por órgano, o sea, nombrando patologías que ya tienen la evidencia de que finalmente tiene que ver un desequilibrio de la microbiota intestinal en estas patologías. Entonces, aunque el paciente no tenga ninguna sintomatología, vaya bien al baño, no tenga estas hinchazones, no tenga ni reflujo, muchas veces tú te encuentras con pacientes así que en general son como lo más, tal vez lo menos evidente, te encuentras con una alteración en su microbiota y eso podría explicar su patología crónica de piel, de hígado o efectivamente de temas inclusive de salud mental, un montón. Y eso creo que finalmente para la medicina ha sido el gran revuelo. O sea, para la ciencia, eso entender de que finalmente como que la enfermedad no la tengo aquí, ¿no? No la tengo en el codo, sino que la tengo internamente en el intestino, es como, ahí sí que se les cambia ahí toda la visión, po. Entonces, para mí, que finalmente yo llevo como esta mirada mucho más abierta, para mí es como, claro, me emociono, obviamente, porque es encontrar que la ciencia estaba detrás, ¿cachai? De que nuestro cuerpo sí tiene toda esta unión, de que no estamos como separados, de que efectivamente no sacamos nada con mirar un órgano solo, de que nos tenemos que meter todos los médicos, aunque sea el especialista más especialista, hay que meterse en la alimentación, tal vez ese doctor mismo no, pero derívalo, ¿cachai? A una nutricionista que mire así también. Que tiene que hacer tal vez cambios como hay que mirar tal vez esa microbiota y en eso es donde como que yo también tengo mis ganas que de esto hacerlo traspasar y ahí yo no te conté, no te lo dije en la primera presentación, pero tengo un curso que va dirigido como hacia gente del área de la salud que hago con Ismael Palacio, NeuroGood, que ha sacado unos libros, entonces también ha hecho mucha divulgación científica de la microbiota y con él tenemos un proyecto hace 6 7 años atrás donde efectivamente vamos formando año a año a distintas cantidades de médicos y gente del área de la salud, nutricionistas, matronas, kinesiólogos, dentistas, que vinculen para enseñarles cómo vincular finalmente cómo integramos en esta mirada terapéutica y diagnóstica la microbiota intestinal. Encuentro súper interesante la raíz de lo que nos cuentas, que estás trabajando con Ismael con respecto a este proyecto de posicionar a la microbiota como parte de la mirada clínica y también desde el abordaje terapéutico. Y hoy día lograr formar a diferentes profesionales de la salud que tengan esta mirada clínica, que integren la microbiota, que consideran también a la nutrición como un pilar clave, nos ayuda a poder hacer derivaciones estratégicas. Porque hoy en día este es como un talón de Aquiles cuando queremos derivar. ¿A quién vamos a derivar? O que finalmente al profesional que elija nuestra paciente va a tener esta continuidad de mirada clínica o va a haber final una mirada global, general, que va a pasar por alto estas banderas rojas. Y aquí es donde el lograr trabajar en formaciones que buscan ampliar esta mirada clínica, una mirada integral, sin perder este foco de que cada uno de nuestros órganos están realmente interconectados. El desbalance de uno, que es como un concepto bastante como desde la medicina china, que hoy día es un concepto que es transformador cuando empezamos a integrarlo desde una mirada como desde profesional de la salud. Un órgano que no está funcionando bien es un órgano que va a tener un impacto en los demás órganos y en el funcionamiento interno y externo de nuestro cuerpo. Si nosotros no estamos eliminando bien nuestros desechos tóxicos, nuestros desechos orgánicos, vamos a generar desbalances hormonales, alteraciones en la microbiota, cambios en la permeabilidad intestinal y eso va a tener impacto en el funcionamiento del resto del cuerpo, porque el cuerpo necesita que se liberen esas deposiciones. Y aquí, justo con lo que estamos haciendo, viene la segunda pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver como en el cómo nosotros podemos ayudar a esta visión de los diferentes profesionales de la salud. ¿Cómo nosotros deberíamos empezar a mirar la microbiota? ¿Cuáles podrían ser, desde tu experiencia, y esto podría ser un poquitito breve, como tres banderas rojas que podríamos detectar en nuestras pacientes que nos inviten a, uno, hacer alguna derivación clínica, dos, ayudar a que el paciente reflexione, que se dé cuenta que esto no es algo que sea responsabilidad del paciente, del profesional, sino que es como hay que mirar tus deposiciones, por ejemplo. Ujú, Y en ese sentido, ¿hay algún libro que recomendarías? Entonces, en estos tres puntos sería interesante dentro de la mirada profesional cómo ujú. hacer este camino.
Sí, a ver, yo soy muy de, a mí me encanta que los pacientes sean activos, ¿ya? A mí como este rol como de paciente activo es lo que más o sea, creo que finalmente si tú quieres ser sano y como hacerte cargo de tu salud, tú tienes que hacerte cargo. Entonces también ahí hay una cosa que efectivamente me resuena un poco con tu pregunta. Y en eso como que creo que obviamente que el tema inclusive de las redes y todo ayuda y a la vez obviamente que tiene su parte como B, ¿no? Eh, para mí, en general, Marce, yo para mí como que siempre la microbiota va a estar involucrada si hay algún síntoma crónico, ¿ya? Sea cual sea. Desde no solamente como estas, como banderas rojas que le llamas tú, eh, claro, en la medicina hay banderas rojas como de que te invitan más bien a descartar patologías graves, ¿cachai? Yo como que con la microbiota miraría como estas, algunos sintomatologías como crónica, que sobre todo no ceden de forma finalmente como espontáneas, ¿cachai? Voy a poner un Eh, ejemplo, vale. Perdona que te ¿Cómo? interrumpa. Por ejemplo, muchas personas presentan dermatitis atópica, Ujú, empiezan como manifestaciones que no son, son crónicas, pero no son constantes. Y ese tipo de alerta, esa persona la normaliza. ujú, claro, sí. Yo, ahí obviamente que lo más probable es que haya un tema como de tema intestinal detrás. Entonces, para mí como que yo creo que lo podría resumir como que cuando el cuerpo está bien, cuando una persona está sana, uno despierta con ánimo, está ahí bien de energía, te dan ganas de dormirte 10 11 de la noche, no te cuesta dormirte, duermes profundo, duermes relativamente bien, vas al baño todos los días, ojalá efectivamente tener estas cacas normales una vez al día, mínimo como un lulo bien formado, ni muy compacto tampoco ni bolita, ni tampoco como diarrea. Obviamente que todos generamos gases, pero como un poco lo normal de cada persona. Tampoco se ha sabido cómo se contabiliza qué gases son normales o no, pero como que uno no sintiera el cuerpo. No duele, ¿ya? Lo mismo finalmente como en términos de memoria, de cómo estáis de capacidad intelectual. Yo muchas veces pregunto cómo están tus uñas y tu pelo, tu menstruación no te duele, eres relativamente regular, como que ahí tu piel tiene alguna cosa como más crónica, no, tal vez un poco piel seca, ya, ok, pero no eres como, o no, si tengo una rosácea que tengo que estarme haciendo láser, ya, ahí voy como lo mismo de las vías genital y uterina, si es que tienes muchos problemas como de infecciones urinarias recurrentes. Para mí como que hago como un chequeo, así como desde la punta del pelo hasta abajo, y con eso finalmente voy de inmediato viendo como que, qué tipo de paciente puede ser, ¿ya? Eh, entonces, claro, como que ahí sería para mí como que, y creo que también es algo que uno puede decirle al paciente. Y en general, obviamente que más encima nosotras mujeres que tenemos nuestras fluctuaciones de ciclo, no siempre está ahí en tu mejor momento, pero dentro de esta mirada, como mirarlo desde lejos y decir, sabes que igual en general ando bien. Tengo buena piel, ando con energía, estoy yendo bien al baño, ya no como estas cosas que te decía, claro, después de un asado que me tomé algo de alcohol, o sea, obviamente que al día siguiente todos amanecemos medio así, ¿cachai? Ya, eso yo como que para mí no lo aíslo. Me importa como la cosa como más crónica, ¿ya? Entonces para mí como que esas ya serían banderas y si te fijáis, la gran mayoría no vive así. O sea, como que todos andan muertos o de sueño en el día, con baja energía, y son puras cosas que efectivamente tú vas con eso a los doctores. Y los doctores te dicen, te hago exámenes, no te sale anemia, tenéis bien las vitaminas, estáis súper bien, no tenéis nada. Y el paciente que, pero es que ando cansado todo el día, me cuesta concentrarme, o el pelo se me está cayendo. Ah, no, pero no tenéis nada. Como tu tiroides salió buena, y ese paciente queda ahí como en este terreno como de nadie. Y para mí esos pacientes son como por lejos los más importantes, porque no es normal vivir así, sobre todo si eres joven. Y yo tengo ojalá las ganas de que cuando uno envejezcamos, como que seamos lo más vital posible. O sea, envejecer no significa andar como con poca movilidad, andar como muerto de frío, sin ganas de moverte, todo chuñusco, así como de no poder tener una buena movilidad. Entonces, como que para mí eso es como que la vitalidad, para mí es como mi gran ganas de que todos seamos lo más vitales posible, ¿cachai? Entonces, tal vez esto son como las cosas que yo voy haciendo en mi día a día, ¿me entiendes? Como que no sé si te sirve. Es súper interesante lo que estás mencionando, Ale, porque, por ejemplo,
Nosotras trabajamos en un centro que se llama Vida Mujer, donde atendemos principalmente a mujeres. Y nos tocan mujeres en diferentes etapas de su ciclo vital. Algunas mujeres que pueden estar en sus primeros años de menstruación, más adolescentes, algunas mujeres que ya están en toda la etapa fértil, algunas personas que ya están en la perimenopausia, menopausia. Y hay estos que tú comentas como normalización, donde siento fatiga, caída del cabello, piel seca, pero tus exámenes están bien. Es algo frecuente de encontrar en el relato de las pacientes. Y cuando hacemos esta búsqueda un poco más profunda, empezamos a encontrar estos cambios en todo lo que tiene que ver como la sintomatología del ciclo menstrual o cómo se está viendo la sintomatología en la perimenopausia, en donde estos desbalances tan marcados, tan pronunciados, también hablan de que hay algo más donde poder mirar, observar y donde poder trabajar. Y hoy día, sabiendo que el intestino es uno de los principales lugares donde tu cuerpo hace este balance hormonal, en donde si hay una reabsorción, hay una recirculación estrogénica, aumentan síntomas, pero si nosotros logramos hacer una evacuación correcta de las deposiciones, logramos controlar este balance hormonal, donde nuestro hígado también está manifestando otras señales. Lo que tú hablabas de la piel, del cabello, el acné, la fragilidad de las uñas, son señales que para las mujeres que estamos mucho más como mirando estas desde muy chicas, vamos a detectar muy rápido. Y si Mm, ya nosotros detectamos en nuestra vida cotidiana, en nuestro contexto de vida, que no es normal, no nos conformemos con que un otro que recién nos está mirando por primera vez o segunda vez nos diga que es normal. Ahí es donde también quizás hay una mirada dentro de la conducta del paciente de no ser paciente y tomar este rol activo de decir, no, yo sé que hay algo que está sucediendo, no es un diagnóstico crónico, no, todavía no tengo una patología que se asentó, tengo tiempo de tomar acción y tengo que buscar a otro profesional. Desde esa mirada, me imagino que también te ha tocado vivir con relatos de pacientes que han estado en una búsqueda constante de un profesional que tenga esta mirada integral o una rederivación a un profesional, como no me derivó a esta nutri o me derivó a esta psicóloga o me derivó a esta ginecóloga, por ejemplo, y puto, sabes que no, no me sentí bien, no tiene este mismo relato, no tiene esta visión integral, no quiero retroceder, quiero buscar a alguien que haga conexión con esta mirada porque ya me estoy sintiendo bien y mm, quiero seguir avanzando en esto. mm. Sí, totalmente, como la importancia de estar ojalá generando profesionales en todo ámbito, o sea, todos los que finalmente atendemos pacientes o los mismos terapeutas, aunque sean acupunturistas, sin una formación como tradicional en en medicina y como creo que son todas las personas que tratamos pacientes hoy día, creo que tener esa mirada es muy relevante. Y esa es como un poquito como yo creo que como la función y de este diplomado también, de estarnos formando y estar recibiendo una buena información también, ¿no? Porque, porque claramente que también no siempre es tan fácil, obviamente hay veces que se te complican, hay pacientes que no van bien, que de repente uno les deja como mucha fibra y muchas como alimentos que son supuestamente muy buenos y no andan bien, entonces también como ir pudiendo atajar un poquito como estos pacientes y no siempre obviamente creo que algo que yo que trabajo mucho es me gusta mucho trabajar con gente conocida y generar finalmente esta red. ¿Ya? Porque como obviamente que no, uno no tiene por qué saber todo y hay cosas que seguro que alguna nutricionista va a ser mucho más especialista en esto, aunque sea integrativa, pero tal vez va a manejar mucho mejor estas cosas o estos casos más difíciles, esta otra desde la parte más hormonal. Entonces, siento que como de también ir generando redes donde finalmente también cada una se pueda como finalmente poder hacer lo que uno más quiere y desea, ¿no? Entonces, sí, es súper importante tener como estas redes. Ya como cerrando esta conversación, Ale, me gustaría tener como una reflexión clínica un poco más desde la parte personal. Cuando conectaste con el rol que tiene la microbiota dentro de tu vida personal y tu vida profesional. Cuando comenzó este proceso de desnaturalizar los síntomas, de posicionarlos como señales clínicas relevantes y empezar a entender que al momento que empezaste a estudiar desde una forma individual, desde esta búsqueda personal y empezaste a conectar con diferentes profesionales de la salud, ¿cómo fue para ti cambiar este abordaje cuando nosotros decidimos trabajar sobre el terreno que cuida toda la salud de nuestro cuerpo? Cuando integraste la nutrición, este abordaje clínico integrativo, en donde no buscas intervenir desde el síntoma aislado, sino desde Mm, el contexto clínico real. Como que, ¿cómo fue para ti ese antes y después? Que hoy día mm, cambia, porque yo también te veo tu relato como persona, como mujer,
es consecuente con tu relato profesional. Y eso no Sí, siempre lo vemos, independiente que tengas una vida social que no siempre tenga que ser perfecta, porque total. somos seres diferentes, versátiles, y eso está súper bien. Mm, Pero este camino, ¿cómo fue para mm. ti cuando integraste también el rol de la nutrición dentro de tu vida personal y profesional? Qué linda tu pregunta, porque sabéis que yo creo que yo soy súper coherente con lo que busco también con mis pacientes y lo que hago yo en mi casa y conmigo misma. Y creo que mucho de esto que he logrado también profesionalizar y como más bien como tener este enfrentamiento más clínico, tiene que ver con experiencias muy personales. Eh, Justamente en este viaje que te decía cuando me fui a vivir fuera, ahí implementé muchos cambios en mi vida que sigo hasta el día de hoy. Y ahí agradezco haber tenido tal vez esta mirada más internacional de la importancia de comer orgánico, de empezar a tener como contacto como con leches vegetales que acá ni siquiera existían, de comer efectivamente como panes de masa madre. Y empecé a hacer inclusive como algunos cambios míos que empezaron a tener como un beneficio muy alto en mi estado anímico y en mi estado de energía y también obviamente que a nivel como de posiciones y todo. Y eso obviamente cuando uno está sola, cuando tienes el tiempo para hacerlo, cuando te puedes cocinar y estar eligiendo y obviamente que no tienes que atravesar toda una ciudad para ir a comprar las cosas, sino que efectivamente allá tenían toda una implementación de cosas orgánicas, de leches vegetales, de tener en todos los cafés opción no solamente leche de vaca sin lactosa, sino que leche de soya te ofrecen en todos lados. Entonces había una cierta como familiaridad con cosas que empecé a decir, wow, o como me estoy sintiendo mejor y tengo mejor ánimo, y estoy mejor de energía. Y empecé a ver muchas cosas, cambios que efectivamente como que los implementé primero en mí. Y luego empecé a traspasar finalmente como eso mismo, y eso mismo también creo que es súper interesante esa pregunta, Marce, porque creo que nunca como que nadie me la había hecho para poder traspasarla, porque creo que cuando uno como terapeuta te tocan vivir como situaciones como no fáciles o contigo o con tus hijos o con tu familia y uno los implementa y ves el cambio, y bueno, lo que yo veo con mis pacientes, yo no me dejo emocionar cuando veo personas que me han dicho, o sea, como estoy demasiado bien, estoy demasiado distinto, o sea, veo tus exámenes, todos se salieron de los márgenes alterados, están mejor como de físicamente, ya no están con esa dificultad para ir al baño, andan contentos y vitales, y yo digo como, "Ah", no me dejo como de sorprender hasta como cada... Que me ocurre, y me ocurre frecuente, pero me emociona realmente, o sea, como que yo tengo un fin en que ojalá mejorarle o sea, más bien, no es que mejorarle yo, la persona se mejora, ¿cachai? Yo te guío, te digo, saquemos esto, descartemos esto, tratemos esto, y la persona es la que implementa todo. Y yo digo como que los pacientes son súper mateos en general, y te creen, y lo hacen, y uno lo empieza a hacer porque ves la diferencia, porque notas que finalmente comiendo de esa manera andas mejor, y andas mejor de vitalidad, de energía, de memoria, de estado de ánimo, menos irritable, duermes mejor. Entonces, claro, es tan potente y que eso me toca verlo desde gente muy grande hasta niños, niños que tienen problemas muchas veces muy severos de trastornos de conducta, temas de TEA, niños que se concentran muy poco, que tienen hiperactividad. Entonces, no sé, es tan grande la gama de pacientes que veo que es muy emocionante. Verlo, y obviamente que lo que me decías tú, o sea, como en tu pregunta, como también vivirlo uno consigo mismo también es muy fuerte. A mí también me pasa que me emociono cuando mis pacientes tienen evolución, porque una evolución positiva, donde se sienten mejor, porque como tú dijiste al inicio, cuando logramos que el paciente vea que el protagonista del proceso es esta persona que tenemos al frente y nosotros vamos a ser guías, vamos a ser como tutores del proceso y vamos a ayudarlos en sus tiempos, el paciente entiende que cuando hizo una cosa, tuvo este efecto y cuando tomó otra decisión, tuvo otro efecto. Y al sentir estos cambios de sintomatología, también queda plasmado en que son conscientes de las decisiones que van tomando. Y no Mm, solamente siguen una hoja al pie de la letra donde no están vinculando la recomendación al cambio cualitativo y cuantitativo que están viendo. Cuantitativo, los números, los exámenes, cualitativo, toda la sintomatología, los signos. Y cuando nosotros somos compañeros de nuestro, o compañeras de nuestros pacientes, es súper difícil no sentir este cambio. Así que me encuentro súper emotivo. Todo lo que tú mencionabas me hizo sentir demasiados recuerdos con respecto también a la evidencia clínica.
Y bueno, también agradecer tu apertura. Hoy en día creo que cada vez se habla más de la microbiota como una red, un sistema donde nosotros podemos conectar síntomas, experiencias con alimentos, pero todavía falta que tenga un protagonismo dentro del rol y todo lo que es la promoción de salud por los profesionales que hoy día estamos acompañando diferentes pacientes. Y también esta conversación contigo, Ale, es un espacio para poder invitar a profundizar en el cómo nosotros como profesionales de la salud estamos acompañando a nuestras pacientes, a nuestros pacientes, integrando también la experiencia de cómo es el cambio propio, por ejemplo, cómo es el cambio de la nutrición como parte de el cambio de vida, cambio de bienestar, cambio de vitalidad, que hoy día lo mencionaste, que tiene un rol protagónico. Todos sentimos cambios en la vitalidad según cómo estamos comiendo y no simplemente como una sintomatología aislada. Así que quiero agradecer este espacio y vamos a tener una conversación mucho más breve, pero yo creo que empezamos a conectar con algunos temas mucho más profundos. Me gustaría saber si te gustaría dejar alguna reflexión clínica, pero antes de que dejes esta reflexión, quiero dar a conocer que Alejandra es parte de las profesoras que nos van a acompañar en el Diplomado de Nutrición Hormonal Femenina con esta visión integrativa donde buscamos generar una red de profesionales que reconozcan a la nutrición como parte del eje de la salud hormonal de la mujer en sus diferentes aspectos y desde ahí conectar con profesionales que tengan experiencia, que trabajen activamente con pacientes, que tengan también experiencias personales y dentro de este camino hayan cambiado esta ruta tan rígida que nos enseña un poco la medicina desde un inicio, pero algunos profesionales tuvimos esta inquietud que nos llevó a descubrir, a ser valientes en un inicio en donde esto todavía no se conversaba, no estaba validado, como tú dijiste, el tema de las leches vegetales, panes de masa madre, que a veces uno lo empieza a incorporar con harta crítica externa, pero uno está tan consciente de lo bien que nos está haciendo que estamos tan seguros de nuestras decisiones que somos sólidos en seguir incorporándolas. Y poco a poco nos damos cuenta que más gente se va sumando a este camino, cada uno a su tiempo, que lo cual requiere respeto, pero es interesante como hoy día de forma colectiva cada vez lo vemos más en todo tipo de personas. Sí, bueno, nada, dejarlas invitadas, invitados a participar de talleres y de diplomados y de cursos y formaciones que orienten desde este espacio. Eh, y yo estoy súper esperanzada, donde finalmente también otros profesionales, donde formaciones más tradicionales, inclusive ya de a poco se empieza a nombrar la microbiota en distintos congresos, por lo menos una clasecita, van por ahí metiéndose cada vez más. Así que creo que es muy vanguardista de esta parte como de uno estar haciendo ya formaciones de esto. Así que creo que es una tremenda herramienta terapéutica, tanto como para uno mismo o inclusive obviamente que ojalá poder aplicarlo en los pacientes. Así que dejarlos invitadas, invitados para finalmente que se sigan formando y feliz de tenerlos en las clases este año. Muchas gracias, Ale. Me encanta que también seas de estos profesionales con los que uno puede hablar de temas más allá de todo lo que tiene que ver con la medicina o un diagnóstico patológico, sino que lo que es nutrición, lo que es vitalidad, lo que es bienestar, compartir experiencias y de ahí seguir impulsando una mirada más integrativa, más clínica, más empática, más respetuosa y profundamente conectada con quienes hoy día nos están consultando. Así que muchas gracias por tu tiempo, espero vernos pronto, que de seguro va a ser, ya que estamos trabajando en el mismo espacio y bien un nuevo proyecto, así que muchas gracias por tu tiempo, Ale, y bienvenida también al equipo del Diplomado en UTFEM y gracias a todas las que se conectaron y escucharon. Pero muchas gracias. Chao, Marce. Cariños. Estamos Chao, nos viendo. vemos. Nos vemos. Chao, Bella.